Hola a todos, mi nombre es Eli. Para los que sois nuevos a mi canal, si no lo sabéis, soy profesora de inglés y ahora con la crisis del coronavirus y tantos estudiantes que se ven que están en casa, pues he pensado dar mi granito de arena y ayudaros un poquito con los exámenes de selectividad de inglés, ¿vale? He descargado este PDF de la página web Centro de Estudios Luis Vives y he ido a inglés y he cogido el examen del 2020, ¿vale? Son modelos de exámenes y pues aquí pues tú te lo puedes descargar y nada, lo que te recomiendo es que cojas boli y papel, pares el vídeo cuando lo necesites, intentes resolver las preguntas antes que veas las respuestas. Claro, yo voy a intentar explicar qué hay que hacer primero y luego pues te animo a que pauses el vídeo y que intentes tú hacerlo por tu cuenta y que veamos juntos cómo podemos hacer este examen, ¿vale? Unas cosas que quiero decir es que da igual un poco la opción que elijas. Si sabes inglés, todas las opciones serán fáciles. Si te aprendes a hacer este tipo de exámenes, este tipo de preguntas, responderlas, da un poco igual el tema. Puedes saber un poquito más de un tema que otro, entonces allí pues ya viene bien tener dos opciones, pero no te estreses, ¿vale? Saber que si sabes hacer una opción, lo más seguro es que sabrás hacer la otra, ¿vale? Así que vayamos a empezar. Empecemos con este texto que es de Anne Morrow Lindbergh, ¿vale? Antes que nada, quiero que empecemos con las preguntas y veamos de qué van, ¿vale? La primera pregunta es de verdadero y falso, ¿vale? Y hay que copiar del texto. O sea, si tú pones aquí que esto es verdadero, tienes que decir es verdadero porque el texto dice esto y lo otro, ¿vale? Y si esto dices que es verdadero, pues tienes que decir por qué, porque el texto dice esto y lo otro, ¿vale? En esta tienes que responder con tus propias palabras, basándote en el texto, ¿sí? Pero no puedes copiar del texto, ¿vale? En la tercera tienes que encontrar estas palabras, o sea, sinónimos de estas palabras en el párrafo 2 y 3. La cuarta es un poco gramática. Te dan en algunas oraciones, te dan las palabras entre paréntesis, pero otras veces no te dan nada. Entonces tú tienes que identificar qué es lo que falta, qué tipo de oración es la que ves y qué tipo de tiempo verbal tienes que usar y estructura. Y la última que tienes que hacer es la redacción, que también entraremos en eso. Vale, entonces lo primero que quiero que hagas es que mires al texto y subrayes las palabras más importantes, las palabras que tú pienses que son las más importantes del texto, ¿vale? Para el vídeo y cuando termines, vuelve, ¿vale? Porque yo ya he subrayado las mías. Entonces voy aquí a mi PDF y aquí están mis palabras más importantes, ¿vale? Entonces esto es lo que yo he entendido del texto, que ella fue escritora y aviadora y estuvo casada con Charles y él fue el que hizo el primer vuelo transatlántico. Luego ella también fue piloto, pero también autora de libros de ficción, diarios y poesía, ¿vale? Entonces, ella conoció a su marido en Navidades, se graduó, luego ellos se casaron al año siguiente, following year, ¿vale? Ella empezó a volar también y en 1930 fue la primera mujer
a la que se le dio el permiso de conducir, ¿vale? De piloto. El glider es un tipo de avión, ¿vale? Uno de los primeros aviones que se hicieron. Después se hizo copiloto de su marido, ¿vale? Y lo ayudó en muchos de sus viajes, ¿vale? Sobre todo para hacer un récord en velocidad, speed es velocidad. Después hicieron viajes a Nueva York y 3 meses en Canadá, Alaska y Asia, el este de Asia. Y este último, East of Asia, fue el tema de su primer libro, ¿vale? North to the Orient. Entonces fue un gran éxito. Todo este libro fue un gran éxito. Tuvo una mejor reputación con su segundo libro y en este segundo libro ella contó sus viajes transatlánticos, digamos, ¿vale? Después escribió más de 2 docenas, ¿vale? Eso quiere decir que más de 24 libros o trabajos de prosa y poesía, 5 volúmenes de sus propios diarios. Ella se convirtió en la heroína de millones de mujeres por ser muy thoughtful, es considerada, ¿vale? Muy considerada y a ella le gustó meditar, pero de una forma muy lírica, ¿no? O sea, tenía como una poesía, era muy poética ella misma, ¿vale? Y por eso pues meditó mucho sobre la vida de las mujeres del siglo XX. Su libro, que no era ficción, fue uno de los mayores bestsellers. Durante 80 semanas vendió millones en tapa dura y tapa blanda, ¿vale? Durante los primeros 20 años, ¿sí? Entonces, este es el texto. Lo he intentado explicar en español, ¿vale? Por si no lo habéis entendido. O si no entiendes un texto, léelo otra vez, ¿vale? Y si veis que aún así no lo entendéis, pues ir con la siguiente opción, ¿vale? Pero no tiene mucha dificultad, que digamos tiene algunas palabras que son un poco más pero bueno, más o menos se entiende el contexto, ¿sí? Entonces, ahora quiero que vayas a la primera pregunta, intentes encontrar en el texto las respuestas. Más o menos ya lo hemos visto todas las respuestas y ves que si entiendes muy bien el texto, este ejercicio es muy muy fácil, ¿vale? Entonces para el vídeo y haz el primer ejercicio, ¿vale? Entonces, ahora les dice, muchas personas conocieron a Anne más por su matrimonio que por sus trabajos, ¿vale? Entonces, ¿es verdadero o es falso? ¿Vale? Entonces tenemos Annie Charles. Wedding took place before she finished studies. ¿Se casaron antes o después de que se graduasen? ¿Vale? Yo tengo aquí mi chuletica. Entonces yo voy a poner aquí todas las respuestas, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Says Anne Spencer Morrow Lindbergh, American writer and aviator, was perhaps best known as the wife of Charles Lindbergh, the pilot who made the first solo transatlantic flight.
In her own right, however, she was a renowned pilot and the author of a number of popular books. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ella fue quizás mejor conocida por ser la mujer de Charles Lindbergh, ¿vale? Entonces, esta es verdadera, ¿sí? Porque dice, was perhaps best known. Best, like known, ser known es ser conocido, reconocido, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí en la primera. Esta es true. Y vamos a copiar del texto, ¿vale? Vamos a poner 2 comillas y vamos a poner esto. Was perhaps known. Vamos a seleccionar esto. Was perhaps best known as the wife of Charles Lindbergh, ¿vale? Lo copiamos. El ordenador es tan sencillito, ¿verdad? Y lo pegamos aquí, ¿vale? Was perhaps best known as the wife of Charles. ¿Vale? Tenemos ya la A. Vamos a ponerlo con negrita. Eso, muy bien. Now, Anne and Charles' wedding took place before she finished her studies. Aquí lo vimos antes. She graduated from Smith College, Northampton, in 1928, and the couple was married the following year. So, se graduó y se casaron al año siguiente. ¿Vale? Entonces esta sería falsa, porque es al año siguiente. ¿Vale? Aquí vamos a poner otra vez las comillas y vamos a pegar la información. ¿Vale? Mira que ay, muy bien. ¿Vale? Entonces ya tenemos estas dos. Luego veremos si las respuestas son correctas o no, ¿vale? Pero si el texto dice esto, pues tendrían que ser verdaderas, ¿vale? Ahora, con nuestras propias palabras. Veamos. How did Anne help her husband develop his career as a pilot? Entonces empezamos de una forma muy bonita. She, siempre con otras palabras, helped her husband by, aquí estaba, helped. Mira, es una de las palabras que yo he subrayado. Helped him set a new transcontinental speed record. ¿Vale? And she was her co-pilot. Co-pilot, navigator, and radio operator. Okay. So she became her husband's co-pilot, navigator, and she helped him. Okay. So how did she help him? She helped him setting or getting a new speed record by achieving. Aquí si ponéis palabras muy físinas vais a tener más puntos. She helped her husband by achieving a new speed record in flying. Of flying. Flying and flying. Podríamos poner from Los Angeles to New York, but eso no es necesario, ¿vale? Con decir eso yo creo que es suficiente, ¿vale? Podríais añadir que fue su copiloto, navegador y radio operator. Pero aquí la frase clave es que helped him. Entonces, new transcontinental speed. Entonces, transcontinental. Record in a new record speed in a flight.
in a flight that crossed the country or the continent. ¿Ok? Entonces ya ahí pones transcontinental, que ya cruzó el continente. No repites que fue de Los Ángeles a Nueva York, que sabéis que están en costas opuestas, y la habéis cambiado completamente, ¿vale? Entonces esa sería la A, ¿vale? Si no habéis hecho esto aún, pues contestar, que se me ha olvidado de deciros antes, ¿vale? Pero cuando vaya a todas las preguntas, antes de empezar a responder a las preguntas, aseguraros de que tenéis la respuesta, ¿vale? Y así lo corregís conmigo. Now, why did female readers feel so close to Anne? Entonces, eso está en el tercer parágrafo, ¿vale? Estamos aquí, especially women. For her thoughtful and lyrical meditation on the lives of women in the 20th century. Entonces aquí dice que ella fue muy considerada y meditó sobre la vida de las mujeres del siglo XX. Entonces, ¿cómo podemos decir esto con nuestras palabras? Women women felt very women identified with Anne because she represented very well the lifestyle of them during that time. Digamos, women identify with Anne because she represented very well the lifestyle, their lifestyle, during that time. Okay, represented, we can say reflected, or showed, ¿vale? Women identify with Anne because she represented or she showed very well their lifestyles during that time. Mostraba muy bien cómo las mujeres vivían en ese tiempo, básicamente, ¿vale? Esto es un poco más relativo, ¿vale? Mientras digáis más o menos lo que dice el texto, pues vale, no tenéis que volveros loco, ¿vale? No tenéis que alargaros tampoco con decir muy bien lo que quiere decir el texto con vuestras propias palabras. No tenéis por qué enrollaros un montón, ¿vale? Entonces, ahora, parar el vídeo, a intentar hacer el ejercicio 3 y ahora pues vamos a hacerlo juntos, ¿sí? O juntas. Entonces, en el ejercicio 3, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver qué tipo de palabra es y tener cuidado porque algunas palabras pueden ser verbos o nombres o más de una cosa, pero se escriben igual, ¿vale? A word. A word es como el Teen Choice Award o Oscar Awards, ¿vale? Es premio, es dar un obsequio, ¿vale? Awarded tendría que ser un adjetivo. Permit. Tenemos el verbo que es permitir, permit, pero también tenemos permit, ¿vale? Entonces, si el acento está en permit, es el nombre, y si es permit, entonces es el verbo, ¿vale? Entonces puede ser un nombre o un verbo. Topic es el tema de algo, y reflective, algo que refleja algo, ¿vale?
Entonces, os voy a decir, tenéis que leerlo muy bien, ¿vale? Tenéis que leer muy bien y ver qué es lo que significa el texto. Aquí tomaros vuestro tiempo. También os recomiendo que llevéis siempre el reloj. Tenéis 90 minutos, ¿sí? 90 minutos para hacer esto. Nosotros vamos a ser un poco más rápidos, ¿no? Pero aún así. Entonces, tenemos a word that. Graduated, no. Flying, no. Granted. A glider pilot podría ser, ¿vale? Entonces porque le otorgaron una licencia de piloto, ¿sí? Entonces ponemos aquí granted y aquí podemos decir granted o grant, ¿vale? Podemos decir también Siri se vuelve loca. O grant, porque ese es el verbo tal cual. Permit license, ¿vale? Porque están en la misma línea. Entonces sería permit, el permiso de conducir. Topic, subject. Y luego reflective podría ser thoughtful. Her thoughtful and lyrical meditation. Meditation es más meditación, pensar, pero pensar, reflexionar, reflexionar, entonces me repito mucho, pero viene de pensar, entonces es thoughtful, ¿vale? Entonces aquí tenéis que tener mucho cuidado porque tenéis muchas palabras que pueden significar lo mismo, ¿vale? Y os dan el párrafo, entonces centraros en ese párrafo, no vayáis, fijaros que es en ese párrafo, leerlo varias veces y mirarlo bien. Después es un punto, así que no os estreséis, si una palabra no la dais bien, pues es 0,25 menos, tampoco pasa nada, ¿vale? Estoy con ese. Vale, entonces vayamos con la parte de gramática y ya no podemos olvidar de esto porque ya no tiene que ver con el texto, esto ya no está en el texto, ¿sí? Y luego pues esto tampoco, ¿vale? Entonces voy a minimizar esto y voy a ampliar esto para que sea más de ayuda, ¿sí? A ver. Entonces, complete the following sentences, ¿vale? Use the appropriate form of the word in brackets when given. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces os la dan y otras veces no, ¿vale? Entonces, para el vídeo y piensa qué tipo de oraciones es cada una. Y después de saber qué tipo de oración es, piensa qué tipo de verbo o qué tiempo verbal necesitas poner o cómo lo vas a hacer, ¿vale? Entonces, ahora yo voy a empezar a mirar cada frase por frase, ver qué tipo de frase es y vamos a resolverlo entre todos, ¿sí? Esto no he puesto en negrita, pero bueno. Vale, if Anne Charles would she have done. Entonces tenemos if, cuando tenemos if, pensar condicional. Tenemos would, pensar segundo, tercer condicional. Have done, tercer condicional, ¿vale? Entonces, the third conditional, esta es con past perfect, ¿vale? Entonces, had, hadn't o had not met, ¿vale? Entonces es una pregunta, would she have done? Entonces, what would she have done? ¿Qué habría hecho? ¿Vale? Esto ahí y esto ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber que condicional, tercera condicional? Pues ya sabes más o menos, ya tendrías, pues, a ver si son 2 puntos, 1, 2, 3, 4, tendrías medio punto, 0,25 si tienes una bien, ¿vale? Entonces, Charles Lindbergh, coma. Was born in Detroit, comma. Said or say to have
fathered 7 children outside his marriage to Anne Spencer. El tío era un poco mujeriego, ¿no? Entonces, tenemos una frase con 2 comas que nos quiere indicar que es una relative clause y es non-defining, ¿vale? Cuando va entre comas es non-defining y quiere decir que podemos eliminar esto y la frase aún sigue teniendo sentido, ¿vale? Entonces, aquí sería ¿quién nació en Detroit? Él. Entonces sería who. I was born in Detroit. Y luego aquí say to have fathered. Entonces, esto es una forma un poco muy pija, ¿vale? De hablar. Y es como to have father. Entonces, ¿quién lo dice? ¿Lo dice Charles o lo dice otra persona? ¿Vale? Entonces, en este caso, lo más seguro que otras personas dicen que él puede haber tenido 7 hijos fuera del matrimonio. Entonces, we can say Charles is said, or it's said, it is said, or he is, no. Como ya tenemos el Charles, no necesitamos el pronombre. So, is said, okay, to have fathered 7 children outside his marriage. Vale, yo pondría eso. It's said, is said to have fathered. Vale, se dice de él que ha tenido esos hijos. No. How do you fly? I usually fly twice a week. Tenemos el usually, adverbio de frecuencia. Cuando alguien te pregunta cómo de frecuentemente haces algo, pues siempre dices how often. Often, not often. Often, ¿vale? La T es muy muda ahí. I usually fly twice a week. Una vez a la semana. Es como en español. Y ahora, complete the following sentence to report what was said. What did you feel when you were flying over the Atlantic Ocean? Entonces, esto es reported speech. ¿Qué pasa con las preguntas en reported speech? Que tienen punto, que ya no tienen signo de interrogación. Entonces, la puedes dejar igual, pero tienes que tener en cuenta el orden de palabras. Entonces, Anne asked her husband what he felt, ¿vale? Did, el did aquí te dice que es en pasado, entonces es felt. No, podríamos ponerlo aún más atrás, pero dejémoslos así, o sea, un paso más atrás en el tiempo, pero lo podemos dejar así. What he felt when he was, entonces el you lo cambiáis por he, entonces el where lo tenéis que cambiar por was, ¿sí? Was flying over the Atlantic Ocean, ¿vale? Esto no me lo convirtáis en signo de interrogación, porque es que ya os dan el punto, ¿vale? Entonces, este sí que es importante porque son 2 puntitos, ¿vale? Si me tenéis bien este y la primera, digamos que muy fácil, ya tenéis 4 puntos y luego me hacéis decentemente la redacción, tenéis el examen aprobado, ¿vale? Entonces, a ver, veamos con la redacción. Normalmente, por lo que he visto en diferentes exámenes, siempre os piden justificar tu respuesta y hacer pues una redacción más o menos decente, ¿vale? Entonces, eso lo podéis mirarlo como si fuese un ensayo de opinión, ¿vale? Entonces, os voy a llevar a un libro que yo utilizo con mis alumnos. Entonces, si tenéis un libro de texto, lo más seguro es que tenga un writing bank. El que uso es de Macmillan Education, se llama Gateway y es muy bueno. Entonces, en todas las unidades hay que hacer un tipo de redacción y tal. Yo entiendo que en los institutos y demás normalmente esto no se hace, ¿vale? Pero bueno, aquí te dan más o menos la estructura de qué es lo que tienes que poner en un ensayo,
¿vale? Te dan linkers, que son los conectores de discurso, que son muy, muy importantes. Y esto ya te van a dar palabras. Entonces, si tú ya pones esto, vas a tener el texto muy bien organizado y vas a tener palabras extra y puntos extra porque has utilizado estos conectores que son muy importantes. Y para dar tu opinión, y my opinion, personally, I think, as far as I'm concerned, todo esto son muy importantes, ¿vale? Y la estructura, cómo estructuras tú tu pensamiento es también muy importante. Entonces, primer párrafo, ponéis la introducción de qué es lo que vas a hablar, pero lo dices muy en general. La segunda, puedes decir cosas positivas, ¿vale? La tercera, algunas cosas negativas. Y luego, para concluir, resumes un poco todo y das tu opinión, ¿vale? Qué es lo que a ti te favorece y qué es lo que no. Entonces, si una vez que termines el texto, también puedes hacerte un screenshot de esto. Es muy importante que tengas esto en mente cuando termines el texto, que revises la puntuación, si has utilizado bien las comas, bien los puntos, si has puesto bien las letras en mayúsculas o no. El orden de palabras es diferente en inglés que en español. Si has tenido errores de ortografía, si has puesto bien los tiempos verbales, qué vocabulario has puesto, si te han faltado palabras, si por ejemplo has puesto he works y not he work, eso es muy importante. Y el estilo, ¿vale? El estilo, intentar sobre todo no usar contracciones, sobre todo si es un ensayo. Bueno, si os piden que hagáis un email, pues es diferente, ¿vale? Y el contenido, al final el contenido es lo que te piden que tú pongas aquí, ¿vale? Entonces, imaginemos que tenemos la intro ya hecha y la conclusión también. La conclu, ¿vale? Entonces, aquí tenemos párrafo 1, cosas positivas, ¿vale? Sobre tener un trabajo que te deje viajar mucho. Entonces, you meet new people, you learn about new cultures, you taste a new food, ¿vale? And you can learn new languages, ¿vale? Or you can use English. Paragraph 2, negative things, cosas negativas. Far away from home, affects your relationships, and it's hard to settle down, ¿vale? Es difícil sentar la cabeza, digamos, asentarte en un sitio si estás constantemente viajando, ¿vale? Entonces, si tienes esto ya en mente, simplemente tienes que saber cómo organizarlo, ¿sí? Y poner con todos esos conectores de lenguaje que os he enseñado, ¿vale? Entonces, ahora el último pasico es ver las soluciones, ¿vale? Lo tenéis al final. Esto es B y esto es A, ¿vale? Esto lo tuvimos bien, true. Esto false, ¿sí? Entonces, she helped him make some important flights and conquer a speed record, acting as co-pilot, navigator, and radio operator on those flights, ¿vale? Entonces, hemos hablado del speed record. Podríamos haber añadido un poquito más, ¿vale? No pasa nada si añade más. In her books, you can give the name of it. She provides a clever and beautiful presented analysis of the way women lived their lives in the 20th century. ¿Vale? Hemos dicho que hemos hablado de cómo ella describió muy bien cómo las mujeres vivían en esa época. ¿Vale? Tenemos granted, licensed, subject and thoughtful, eso está bien. Y luego está... a ver, vamos a hacerlo esto pequeño, a ver cómo hemos puesto.
¿vale? Teníamos granted, license, subject, thoughtful, es un punto, y luego tú had not met, what or how, yes, who, o is said, was said, had been said, ¿vale? Esto puedes elegir el tiempo verbal que tú quieras, pero ves, es algo como la se dice de él, como la pasiva refleja en español. Y después how often en a week, ¿vale? Y después what he felt when he was flying, ¿vale? Y ya después aquí no te dan el writing, ¿vale? Y bueno, os explican también qué puedes hacer, ¿vale? La evaluación de acceso a la universidad solo en inglés, ¿vale? Os dan esto en el PDF también, ¿vale? Y nada, espero haberos ayudado un poquito, espero que esto sea de utilidad. Y nada, si tenéis algunas preguntitas, ponerlas en la cajita de descripción. No olvidaros suscribiros y esas cositas. Y nada, un besete, cuidaos mucho y quedaos en casa también.